Y no cabe duda que tales efectos, aun siendo consecuentes en una sociedad democrática, no deben constituir la norma general, sino la excepción. Una sociedad moderna no puede permitirse basar su seguridad jurídica en la contestación judicial o incluso extrajudicial a las controversias que surjan en las relaciones humanas. Es preciso avanzar en la formación de las personas y en el crecimiento y la madurez de la ciudadanía, en la responsabilidad y el cumplimiento de las obligaciones y el respeto a las normas establecidas. Pero para ello se requiere igualmente conocimiento de las consecuencias y efectos de tales obligaciones y disposiciones. No se puede exigir responsabilidad sin conocimiento y sin información. Si la persona conoce aquello a lo que se compromete, lo ha suficientemente, ha podido contrastar opciones diversas, ha dispuesto de elementos para formar su voluntad, o por lo menos ha tenido la oportunidad de hacerlo, aunque no lo haya aprovechado, es de justicia que sea responsable de su comportamiento y afronte los efectos de sus incumplimientos. Es, por tanto, la cuestión procurar la formación económica y jurídica de las personas. Pero no soy yo el que tiene que incidir en estos temas que hoy nos reúnen, sino los ponentes que están llamados a ilustrarnos sobre lo que la Ley 5/2019 supuso en su momento, ha supuesto durante este año y supondrá en los años venideros. A tal fin, nos acompañan en este acto, que voy a presentar, en primer lugar, don José Ángel Martínez Sanchís, que es presidente de la Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado, a la par que decano del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, que nos va a hablar sobre una exposición general sobre la función atribuida al notario por la ley y su relación en el primer año de vigencia. Contamos también con la inestimable presencia del profesor don Manuel de Tejada, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla, que nos ilustrará sobre la ley y su nuevo régimen de prestatarios. Terminaremos con la intervención de don Juan Pérez Cereza, secretario también general de la Fundación Notariado y del Consejo General y Notario de Madrid, que expondrá la competencia y función atribuida a los notarios por la ley de 2019, su análisis y las propuestas de mejora. Terminaremos con unas conclusiones relativas a las preguntas que se formulen sobre el particular por los intervinientes y daremos finalización a la jornada aproximadamente sobre las 19:50. Sin más, y como decíamos anteriormente, la palabra don José Ángel Martínez Sanchís, que hablará sobre la exposición general de la función atribuida al notario por la ley y la valoración sobre el primer año de vigencia de la Ley 5/2019. Don José Ángel, por favor, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a Manuel, que nos acompaña. Todos los que intervenimos en esta mesa somos notarios y hemos vivido de cerca lo que ha sido, por una parte, el proceso de elaboración de la ley y, por otro, el desarrollo que ha tenido en el curso de este año y que ha culminado en la realización de unas 272.000 actas de información preliminar, como es sabido, totalmente gratuitas. Realmente lo hemos vivido muy en primera línea porque justamente tomamos posesión en este Consejo en el año 2016 a finales, cuando la crisis hipotecaria sucedió a la crisis financiera. Y la realidad era que nos encontrábamos ante una situación que reclamaba de nosotros una respuesta como notarios. Ciertamente, como ha hecho indicación Pedro, se habían producido una serie de sentencias, fundamentalmente la de las cláusulas suelo, en el año 2013, que planteaba una interpretación de la Directiva Comunitaria sobre los derechos de usuarios y consumidores que podríamos considerar como novedosa, pero que finalmente fue aceptada por parte del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, resaltando un concepto que hasta entonces no había sido desarrollado, que era el de la transparencia material.
hasta ese momento el tema radicaba fundamentalmente en que cuando el banco o la entidad predisponía una serie de condiciones, había que cumplir con unos requisitos formales para su incorporación al contrato. Estos requisitos formales generalmente se cumplieron siempre. Los notarios explicaban efectivamente el contenido de los contratos, a veces complicado y en unos momentos también especialmente difíciles para aquellas personas que llegaban por primera vez muchas veces a la notaría. En realidad, la novedad estriba en la exigencia por parte del tribunal de que haya un conocimiento de las condiciones, no solamente desde el punto de vista de su inteligibilidad y de su claridad en la expresión formal, sino también en la línea de poder optar por ellas, sabiendo que pueden existir otros escenarios u otras soluciones. Realmente era novedoso porque la sentencia de las cláusulas suelo afectaba a un aspecto esencial del contrato, como son los intereses, y es un tema en el que la interpretación del artículo 4.2, nuestro Tribunal Supremo, pues inició una doctrina realmente novedosa, al considerar que era susceptible de análisis, por este mismo concepto, la posible abusividad de las cláusulas, por la falta no de exposición clara o su carácter inteligible, sino por el hecho de no haber tenido toda esta información suficientemente aquilatada. Ante esta situación, pues nos encontramos los notarios en una condición relativamente difícil, porque verdaderamente nuestras escrituras estaban en tela de juicio, en la medida en que, aunque hubiéramos cumplido con todos los requisitos que en primera instancia se nos exigían, fundamentalmente por las órdenes de transparencia de 1994 y 2011, la realidad de las cosas es que el contrato devenía o podía devenir en algunas de sus cláusulas abusivo. Y esto, pues lógicamente, ponía en tela de juicio la seguridad jurídica a la que nos debemos. Es un problema que nos preocupaba ya de tiempo atrás. Es decir, los notarios, en realidad, siempre tratamos de adaptarnos a las nuevas situaciones que van emergiendo. En unas jornadas de Poblet, allá por los años 70 y tantos, 80, se abordó justamente la temática que ahora nos ocupa, la contratación en serie a través de condiciones generales. La actuación notarial adquiere su pleno sentido, presta sus máximas garantías, cuando el contrato tiene unas características muy definidas. Es un contrato entre particulares, más o menos en unas condiciones más o menos similares, y son contratos aislados, no contratos en serie, donde una de las partes, el profesional o empresario, introduce o predispone las condiciones generales, como si fuera casi un legislador. Esta situación preocupó a aquellos notarios, algunos de los cuales ya por mi edad más veterana de la que me gustaría reconocer, conocí, como Luis Figafaura, y no encontraban una solución para tratar de que la actuación notarial desplegara su máxima eficacia en el seno de las condiciones generales de la contratación, o lo que se llamaba entonces contratos en masa o contratos de adhesión. Pensaba Luis Figafaura, que en paz descanse, que realmente en un futuro podríamos encontrar la solución. Y la verdad es que no supimos encontrarla, sino que nos encontramos antes con el problema. Y el problema nos llevó en un momento dado a darnos cuenta que desde un punto de vista estrictamente notarial, lo que había en estos contratos en serie con condiciones generales predispuestas era una necesidad de más función notarial, que existía un déficit. ¿Por qué? Porque, por una parte,
al ser un contrato en serie o que se concierta masivamente, lo que importa fundamentalmente desde el punto de vista de la empresa o de la entidad no es tanto el contrato en sí mismo considerado, sino el hecho de que sea un eslabón en una cadena productiva. Es el problema de la contratación. Esto hasta el punto de que todos nuestros estudios sobre lo que era el negocio jurídico, que es una creación más o menos de finales del XVIII, pero desarrollada fundamentalmente en el siglo XIX, en realidad decaía porque nos encontrábamos ante lo que Galgano pudo denominar la objetivación del cambio. Es decir, lo que importaba no era tanto ese contrato, esa interrelación, ese contacto entre las personas, como el hecho en sí de la contratación, que es evidentemente un factor de riqueza. Y así andábamos, firmando contratos con personas que en una serie de casos muy repetidos llegaban a la notaría por primera vez sin conocer ni siquiera al notario, se encontraban con él, tenían problemas a veces para saber quién era el notario que se presentara, sobre todo en aquellos casos en los cuales había venido firmando no en la notaría, sino en las oficinas o en los locales que a tal efecto se disponían por razones efectivamente de celeridad en el tráfico y todas ellas muy mercantiles, pero al final, desde un punto de vista civil, pues la posición del notario quedaba oscurecida, quedaba borrosa y su situación para explicar las cosas muy comprometida, porque aunque lo hicieras, la gente, las personas se encuentran nerviosas. Yo he visto como, por ejemplo, pues por debajo de la mesa alguien retorcía un bolígrafo. Claro, tú les estás explicando algo que afecta al futuro y a su vida, pues 20, 30 y 40 años. Y lógicamente, pues no están en el mejor momento para recibir una información y una explicación sobre contenidos que muchas veces son complejos. Yo pienso a menudo en el caso, y lo trato de explicar cuando me encontraba con algún caso, que son bastantes, de aquellos padres, por ejemplo, que tratan de afianzar el préstamo de un hijo. Y cuando le preguntas, oiga, ¿tiene usted más hijos? Dicen, sí, te lo dicen con toda la tranquilidad, pero ¿se ha dado usted cuenta que si fallece esa deuda que usted contrae como fiador, la van a heredar los hermanos? No, en ese momento al hombre o a la persona o a los padres se quedan perplejos y se encuentran con que tienen que decidir sobre la marcha algo que no habían efectivamente previsto. Por tanto, había un déficit efectivamente en lo que era la actuación notarial. Y en este sentido, nosotros, los notarios, siempre hemos defendido, al menos esa ha sido la visión que yo después de 40 años de profesión atesoro, que lo importante es el trato con la persona, el contacto humano con ella, la interlocución. Cada uno tiene sus vivencias, sus necesidades, sus dificultades. Todos tenemos distinta formación. Si a mí me tratan de explicar singularidades tecnológicas, por muy bien que me las explicaran, debo de reconocer que sería incapaz de entenderlas, pero en otras materias como en esta, pues hombre, los notarios podemos y debemos de ayudar al máximo posible para aquellas personas que no son técnicos, que no son financieros o que no son economistas. Algunos hay, pero hay otros que no lo son, una buena parte, y que requieren efectivamente ese complemento. Y esta es la idea que hay detrás, que se esconde detrás del acta, es decir, recuperar la idea del contrato, que no es otra que la del contacto. Y a partir de ahí es como se va construyendo este pensamiento que nace precisamente de una propuesta que realiza este mismo consejo, que me tocó a mí el honor de formular, porque este acta de información preliminar y con carácter gratuito no fue una imposición que se realizara en el notariado, sino que fue una propuesta que realizamos nosotros para tratar de dar una solución notarial
lo más notarial posible a un problema sin costo para el ciudadano. Y creo que estas actas constituyen un avance también porque realzan la idea de contrato, de la libertad contractual, que no puede ser más que la nacida de la comprensión. No basta con entender, hay que comprender. Son dos verbos que tendemos a asimilar, pero que tienen un matiz diferencial singularmente importante. Y además esa comprensión es lo que también permite que haya una identificación de la persona, del consumidor, con el contrato que suscribe, porque no es simplemente el paso de las orcas caudinas para obtener un resultado, para obtener un crédito, sino que es algo que uno asume, y asume además como persona, no como meramente un instrumento en una cadena de producción. Por tanto, el acta tiene un profundo sentido desde el punto de vista notarial, pero sería poco importante si al final todo dependiera de la visión notarial, porque nosotros, al fin y al cabo, somos lo que somos. Somos una institución que forma parte del ámbito de la sociedad, pero que no se explica por sí misma, sino solamente en la medida en que prestemos un servicio que resulte útil a todos nuestros conciudadanos. Y creemos que este acta efectivamente está en esa dirección, que permite que la función notarial se preste con la intensidad que antes, por las circunstancias, no podíamos llevar adelante. Es decir, que en este sentido creemos que el acta es una institución, una figura que, a pesar de su carácter original en el ámbito comparado y de su novedad, reporta sobre todo una utilidad para nuestros conciudadanos. Y esa es la experiencia, y podrá de ello hablar luego el secretario, que tenemos todos nosotros, porque cuando realizas el acta, que no es una cuestión que puedas tramitar en 4 o 5 minutos, que no responde a un formulario ni que tiene un carácter típico donde firme usted y esto no, es al contrario, es una interlocución a solas, sin la influencia de terceros, y la realidad de las cosas es que, al menos esa es mi experiencia personal y la que me transmiten mis compañeros, es que por lo general las personas salen muy contentas. Es verdad que genera una molestia hasta cierto punto, por cuanto implica ir 2 veces a la notaría, pero yo ya en la época de la tramitación parlamentaria, siempre en este caso, recurría a un tópico que creo que, sin embargo, no por tópico deja de ser cierto, y es que ninguno, cuando tenemos una operación médica, nos negamos al preoperatorio. Y en este tema concreto, el préstamo hipotecario que vamos a firmar, la compraventa de nuestra casa, es un acto que desde el punto de vista civil es soberanamente importante. Al final, detrás del acta, y aquí tenemos un catedrático de civil, aunque la distinción entre lo civil y lo mercantil, al final a veces se confunde. Sin embargo, en la realidad de las cosas, es un acto de civilización del préstamo hipotecario. El préstamo hipotecario se ha vendido como mercantil desde una sentencia se me viene a la memoria del año 44, creo que del 9 de mayo, para evitar que fuera considerado supuesto como usurario. Y la realidad de las cosas es que es un contrato en el que la persona que realmente lo arriesga todo y lo compromete no es un comerciante, es una persona que no se dedica al comercio o no se dedica a ese comercio y que se está jugando su futuro. Por tanto, creo que este acta ha sido un paso muy, muy importante. El ámbito del acta, pues es interesante, no sé si extenderme en él. Básicamente supone también algo que es novedoso, que es la posibilidad de que el notario, que hasta ahora eso no lo podíamos hacer, verifique de alguna manera el cumplimiento por el banco o por la entidad de los compromisos, de las obligaciones que impone la ley en materia de información precontractual. Esto es una garantía fundamental. Entre ellas, la libre elección del notario, que no es una cuestión menor.
Y la libre elección del notario, efectivamente, desde que existe este acta, se ha incrementado notablemente. Y esto pues también permite, de alguna manera, pues que las personas puedan acudir a aquel notario que sea de su confianza, y evita también pues, la aparición de algunos excesos que lógicamente siempre se producen cuando hay una tendencia a considerar que, porque siempre se recomienda el mismo notario por parte de la entidad de que se trate, de que el notario es un notario del banco, cosa que no es verdad, o que en general no es así, pero que conduce a una confusión que no es desde luego buena desde el punto de vista de la imparcialidad que en todo momento debe presidir la actuación notarial. Y es que la mujer del César no solo debe ser honrada, sino también aparentar. Y en lo que respecta a ese ámbito, no solamente hay la verificación por parte del banco, sino también lo más importante, y es la posibilidad de explicar los contenidos de la información preliminar con tranquilidad y responder a las dudas que tienen los particulares, porque a veces ante el banco pues la persona recibe la información. Tengo que decir que en general creo que el acta ha permitido que esa información que dan los bancos se realice de manera mejor, es decir, que en este sentido se ha producido un mejoramiento. Y por otro lado, pero la persona no siempre pregunta ante al que tiene delante, ante el banco, una cuestión que se guarda para sí pues por razones diversas, entre otras incluso hasta una cierta vergüenza. Cuando está a solas con el notario sí que plantea estas cuestiones y puede plantear el problema de qué pasa con esta fianza, cómo puedo resolver esta situación de cara a mis hijos para que no les perjudique el día de mañana, lo cual conduce evidentemente pues a hablar con esta persona, sugerirle un testamento y soluciones que nunca son perfectas, pero que sin embargo no dejan de existir y que pueden disminuir la importancia del problema. Y también el notario tiene ahí otra actuación, que es fundamentalmente el que la persona te conozca, hable contigo, no tenga la presión que recibe en el momento de la firma pues con agentes de la propiedad inmobiliaria que pues hombre han hecho la mediación y quieren cobrar su comisión, con los representantes del banco, ni se produzca tampoco las modificaciones de última hora que tantas veces acontecen o acontecían en el momento de la firma y que la dilataban y que además conducían a que unas condiciones que inicialmente se habían pactado muchas veces se tuvieran que reconsiderar, situaciones que desde luego el acta evita por completo. Por tanto, yo creo que el acta para nosotros constituye una gran oportunidad de ejercer mejor nuestra función, de prestarla a los ciudadanos de forma que sea lo más útil posible y verdaderamente es el camino que debemos de seguir. No es nada nuevo, los notarios al final siempre hemos estado en el ámbito de la información preliminar o bien, por decirlo de otra manera, en lo que es la gestación o la formación del negocio jurídico. El maestro José Castán, cuando abordó el tema de la función notarial, distinguía tres facetas: la función directiva, que era la de asesoramiento y consejo, y que se realiza en el acta la de asesoramiento en cuanto al contenido de lo que es el préstamo y asesoramiento estrictamente jurídico, desde luego no financiero, pero que también permite al hilo de ello pues que puedas prestar con un cierto consejo respecto de otras cuestiones, quedar con la persona de que se trate en otra ocasión y hablar sobre otros temas que a lo mejor no tienen nada que ver con el préstamo, pero que es una forma de darse a conocer, de que los notarios nos demos a conocer y de que la sociedad sepa que todas estas funciones que son de orden asesor y que son de consejo resultan completamente gratuitas. Nosotros no cobramos por ello. Y al mismo tiempo también permite pues, modelar un poco esa función, controlar, como decía, la actuación del banco. Hay ocasiones en las que hemos detectado errores y estos se subsanan. Y por lo que también puedo decir es que en este punto la situación es curiosa, porque por una parte de cara a los particulares la relación creo que es muy buena y que es una medida estupenda,
pero también lo es con respecto a los bancos. Es decir, los bancos, en este sentido, y después de este año, y hay que ponerlo también de manifiesto, están colaborando, y están colaborando en el cumplimiento de lo que son sus obligaciones y en facilitar el cumplimiento de las nuestras. De manera que, efectivamente, pues en los casos en que ha habido lo que llamamos subsanación de discrepancias y demás, la colaboración ha sido completa. Es decir, que al final lo que está resultando de este acta es que hay una buena relación con los bancos, se ha conseguido efectivamente una colaboración con ellos y al mismo tiempo nos permite transmitir lo que es nuestra función y dar cuenta de ella y ayudar en lo que podamos a las personas que van a firmar un préstamo. Por tanto, ya digo, desde el punto de vista notarial, pues nosotros estamos razonablemente contentos. Y con esto termino, porque creo que ya es una intervención excesivamente larga y quedo sometido a las preguntas y a cuanto se considere oportuno. Vamos, esta es un reflejo de lo que pensamos que es el acta y es también la expresión de una vivencia, la que hemos tenido en primera persona quienes hemos formado parte de este Consejo General. Pedro Martínez Pertusa, que también es decano de Murcia, el secretario del Consejo, Juan Pérez Cereza, y yo mismo, y también por nuestra proximidad y colaboración continua, el propio profesor Lorenzo Prats. Muy bien, José Ángel, muchas gracias por tu intervención y tus sabias palabras, que seguramente encontrarán reflejo en alguna pregunta que se irá haciendo a lo largo de la exposición. Sin más preámbulo y con el tiempo poco más o menos cumpliéndose, damos la palabra al profesor Manuel Espejo, que nos va a hablar, como antes decíamos, del nuevo régimen de protección de los prestatarios en la Ley 5/2019. Don Manuel, por favor, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos los asistentes, también a los miembros de la mesa, con los que estoy encantado de compartir este rato. Agradecimiento a la Fundación del Notariado por haber contado conmigo y agradecimiento también, en primer lugar, a todos los notarios que están desplegando en este primer año de vigencia de la ley un trabajo ingente al que se ha aludido en esta primera ponencia y que realmente constituye un trabajo impagable, muy de agradecer, que está mejorando la protección del prestatario en el marco de la ley. Yo obviamente no me voy a centrar en particular en la tarea del notariado, puesto que sería una presunción por mi parte. Prefiero centrarme en aspectos más generales de la ley y en concreto me gustaría, si tengo tiempo, centrarme en 4 cuestiones que paso a enumerar por si luego quizás alguna no pueda desarrollar lo suficiente. En primer lugar, querría insistir en que los recientes hechos de la crisis sanitaria y consiguiente crisis económica y también el tratamiento jurídico de la misma vuelve a poner de manifiesto algo que ya se detectó desde el principio en la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, que es un cierto déficit de diagnóstico de dónde se encontraba el problema que el legislador quería abordar. El segundo asunto, que quizás también constituya una manifestación de este primero, sería la imprevisión de ciertas cuestiones con las que los hechos posteriores nos iban a poner por delante, como era la cuestión de las cláusulas de vencimiento anticipado y las ejecuciones pendientes y paralizadas, suspendidas en multitud de juzgados. La verdad es que resulta aleccionador comprobar que solo 10 días más tarde
de la publicación en el BOE de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, se dicta la sentencia de 26 de marzo de 2019 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, precisamente sobre ese punto y cómo esto constituye el punto de salida de sucesivos pronunciamientos también de ese tribunal y finalmente en septiembre del Tribunal Supremo. Sería un segundo punto para comentar. Tercer punto, pues sería evidentemente y esperable el punto de la transparencia como gran tema de la ley. Me he entretenido en contar las veces que ese término aparece en la ley, aparece 35 ocasiones, no solo en el preámbulo, sino también en su texto articulado. Y si comparamos, por ejemplo, con la palabra justo o justicia, solo aparece una vez, además en el preámbulo, o la palabra equilibrio, que solo aparece en 4 ocasiones, y también exclusivamente en el preámbulo. Por lo tanto, parece que eso indica que efectivamente la cuestión de la transparencia es importante para la ley y necesita ser mencionada, que obviamente ya lo ha sido y lo seguirá siendo en la ponencia que me sigue. Y por último, el cuarto asunto a comentar pudiera ser el del crédito responsable, o la concesión responsable de crédito, el deber de evaluar la solvencia por parte del prestamista, la solvencia del prestatario. Muy bien, pues indicado el índice de cuestiones, paso muy brevísimamente a desarrollar cada una de estas cuestiones. La primera cuestión, el diagnóstico del que parte la ley. Pues se ha puesto ya muchas veces de manifiesto que el diagnóstico es fundamentalmente equivocado. Es decir, la causa de la crisis hipotecaria, la causa de la falta de solvencia de los deudores hipotecarios, la causa de la morosidad no es la existencia de cláusulas abusivas o la falta de transparencia material. El señor Aziz, por poner un ejemplo, perdió su vivienda. Y perdió su vivienda simplemente porque ni pudo pagar en 2013, ni podía pagar antes, ni pudo pagar luego. La ley, en este sentido, se centra o se ha centrado en atacar ciertos síntomas jurídicos importantes, que duda cabe, pero no causas sociales o económicas. Y en ocasiones también el legislador ha intentado, al margen de esta ley, desde luego, pero sigue sucediendo, hacer política social a costa de los bolsillos privados. Pues me refiero, pues si comprobamos solamente normas de los últimos meses, como el Real Decreto 6/2020 o el Real Decreto 8/2020 o el 11/2020, pues nos encontramos pues, cuestiones como la ampliación por 4 años, nada menos, de la suspensión de lanzamientos de personas vulnerables afectadas por la ejecución hipotecaria, o nos encontramos la moratoria de pago, que curiosamente primero solo se refiere a las cuotas hipotecarias y ya luego posteriormente a préstamos no hipotecarios. Naturalmente, pues son acontecimientos que demuestran que el problema de fondo pues sigue ahí, el problema no se resuelve. El problema de la crisis económica de 2008 no se resolvía con medidas solamente jurídicas, aunque sean importantes, ni la crisis de 2020 o 2019, por referirla a su causa biológica, pues se va a resolver con esta ley, sino con otro tipo de medidas. Bueno, segundo asunto
hay que denunciar también la falta de previsión dramática en sus consecuencias de la ley en lo que se refiere a las cláusulas de vencimiento anticipado. En fin, la disposición transitoria primera, en su punto cuarto, pues dejó al margen todos aquellos contratos cuyo, dijo, vencimiento anticipado se hubiera producido con anterioridad a la entrada en vigor de la ley. Si hubiera instado o no un procedimiento de ejecución hipotecaria, si estuviera este procedimiento suspendido o no. Bien, a esos contratos no se le aplica el artículo 24 en que se regula las condiciones en que una cláusula de vencimiento anticipado puede ser admisible. Pero claro, la imprevisión tuvo un recorrido muy corto. La ley ni siquiera había comenzado su andadura real y efectiva cuando ya teníamos el 26 de marzo del año pasado pues una resolución del Tribunal de Luxemburgo sobre esta materia, ya indicando el camino que los tribunales españoles debieran seguir en sus grandes rasgos. Esa idea que luego quedaría mucho más claramente plasmada en los autos de julio del año pasado, con esa referencia explícita a la posibilidad de que la norma legal de carácter imperativo, aún siendo posterior al contrato, pudiera ser soporte suficiente para la ejecución. En fin, tomando pie de estas cuestiones, también saben ustedes cómo resolvió la sentencia de pleno de 11 de septiembre de 2019 del Tribunal Supremo, poniendo un poco de orden o intentando poner un poco de orden en esta materia. Claro está, asumiendo un rol que me parece que es mucho más oportuno que hubiera asumido el legislador que el Tribunal Supremo, aun reconociendo la habilidad de la argumentación del Tribunal Supremo y su sustancial corrección. Pero realmente no deja de ser llamativo el conocimiento y la lectura de esa sentencia con estas orientaciones que más que orientaciones debieran haber sido norma jurídica para evitar las discrepancias entre órganos jurisdiccionales en una materia tan enormemente sensible y tan enormemente importante como es la multitud de procedimientos de ejecución hipotecaria paralizados por las dudas que suscitaba la cláusula contractual de vencimiento anticipado. Bien, lo dejo aquí de momento, este segundo tema, desde luego importantísimo, y paso al tercero, el tema de la transparencia. Bien, antes les he indicado la importancia que el concepto de transparencia tiene en la ley, manifestado en la propia reiteración del término, pero paradójicamente encontramos mejores acercamientos conceptuales a lo que la transparencia es o debe ser en resoluciones jurisdiccionales que en la propia ley, donde está ausente una conceptuación de lo que deba ser la transparencia o lo que la transparencia es para la propia ley. Cuestión verdaderamente importante, sobre todo cuando determinados tipos de cláusulas incluso pues, resultan sustraídas al control de transparencia.
Bueno, me permito citar como un lugar donde encontrar mucho mejor formulado en qué consiste la transparencia, pues la sentencia del Tribunal de Luxemburgo de 3 de marzo de 2020, que no se nos puede olvidar, aunque haya quedado quizá en la bruma del confinamiento, pero claro, solo en el mes de mayo, pues, en fin, el Tribunal Supremo ha admitido, pues no recuerdo el número de recursos de casación precisamente sobre el problema de la transparencia en el índice RPH, al que se refiere esta sentencia de Luxemburgo, y donde pues, se explica de un modo tan concreto y tan breve lo que la transparencia significa y que el legislador no supo transmitir ni explicar. Antes decía que había asuntos en la ley de contratos de crédito inmobiliario en que produce cierta inquietud la ausencia de referencias o de controles de transparencia. Por ejemplo, a mí el caso más inquietante, porque me parece como, diríamos, el enterrador que está llamando a la puerta de la hipoteca, es el caso de los contratos vinculados y en especial el contrato de seguro accesorio, dice también la ley, a aquel de hipoteca que ha sido ofrecido, o más que ofrecido, ha sido obligado el prestatario a suscribir con la finalidad de cubrir los riesgos que puedan afectar a su capacidad de reembolso del préstamo. Es, creo, el mejor ejemplo de un contrato vinculado que se escapa, según entiendo percibir en la ley, pero lógicamente me corregirán y preguntarán o intervendrán sobre este aspecto. Repito, esto es, a mí me parece ver a un enterrador que llama a la hipoteca a la puerta diciendo: ha llegado tu hora. Finalmente, el cuarto punto, también importante y en el que se han producido avances, algunos avances sustanciales, es el que anunciaban de la concesión responsable de financiación o de crédito. La directiva, como recuerda el propio preámbulo de la ley, pone acentos bastante gruesos en este aspecto del mercado hipotecario de la Unión, y cabría decir que en España no podemos estar orgullosos de este aspecto de nuestro mercado hipotecario. En concreto, ha existido mucha irresponsabilidad en la concesión de préstamos. El preámbulo advierte que la posición, la asimetría en la posición de prestamista y prestatario no queda salvada con el simple hecho de proporcionar al cliente información o de darle advertencias. Que se exige algo más, se exige un comportamiento responsable y profesional por parte del prestamista. Bien, estas buenas intenciones del preámbulo ciertamente se concretan en algunas medidas acertadas que van en el buen camino, como por ejemplo el hecho de que en el artículo 12.1 se permita, con rango de ley, que el prestamista comunique datos de concesión del préstamo a oficinas privadas de información crediticia, con lo cual se empieza a poner una cierta base a funcionamiento de sistemas positivos de información crediticia y no los meramente
negativos de impagos que son con los que actualmente o hasta la entrada en vigor de la ley podía contar el prestamista. Pero, junto con eso, sigue siendo insuficiente, a mi juicio, que lógicamente luego podremos debatir, sigue siendo insuficiente el modo o los instrumentos que la ley proporciona para controlar el cumplimiento efectivo de este deber del prestamista. Es decir, no sabemos, no existe una ratio préstamo-ingresos del prestatario, tampoco existe una ratio entre préstamo y valor del inmueble y, por tanto, desde el punto de vista normativo, nos encontraríamos con limitaciones a la hora de poder afirmar que se ha incumplido el deber de valorar la solvencia. Y por último, también importantísimo, y con esto acabo, no existen consecuencias en el orden jurídico privado del incumplimiento de este deber del prestamista de evaluar la solvencia. Solamente existen sanciones de tipo administrativo, disciplinario, Banco de España, lo cual constituye un error, a mi juicio, como se ha puesto de manifiesto en muchísimas ocasiones por la doctrina, que debiera haber sido solventado también por el legislador. Muy bien, pues han pasado 15 minutos desde que comencé mi intervención. No quiero consumir ni un segundo más. Les agradezco su atención y queda a disposición del posterior debate para profundizar en alguna de las cuestiones suscitadas. Muchas gracias, don Manuel. Desde luego no nos ha cansado, ni mucho menos, y tendrá ocasión de verlo seguro con las preguntas que sobre su intervención se van a formular. Continuamos con el programa que estaba diseñado y damos entrada a la intervención de don Juan Pérez Cereza, secretario general de la Fundación Notariado y del Consejo General, que nos va a ilustrar sobre la competencia y la función atribuida a los notarios por la Ley 519, su análisis, y nos interesa especialmente las propuestas de mejora, porque siempre estamos dispuestos a mejorar. Adelante, Juan. Tienes la palabra. Buenas tardes y bueno, muchas gracias por la invitación. Hablar el último siempre tiene el problema de que el auditorio estará cansado y, por otro lado, de que los que me han precedido pues han agotado gran parte de los temas, además brillantemente, que pretendía yo tratar. Pero bueno, la ley da de sí mucho. Es una ley que, además de la finalidad de transposición de la directiva, pues ha tratado de resolver los problemas propios de nuestro mercado hipotecario y, fundamentalmente, procurar que los contratos de préstamo hipotecario sean justos y transparentes. La idea un poco de justicia se consigue estableciendo un régimen imperativo para aquellas cláusulas cuya validez estaba siendo más discutida, el régimen del interés de demora, del vencimiento anticipado, del reembolso anticipado, incluso la prohibición de la cláusula suelo, que tal vez es el principio de todo. Y en cuanto al tema de la transparencia, que aunque ya ha sido tratado, pues lógicamente tengo yo que tratarlo otra vez, pues porque es lo que está más íntimamente ligado con la función notarial. La propia exposición de motivos señala que lo que pretende la ley es garantizar al prestatario la información necesaria para que pueda comprender la carga jurídica y económica del préstamo que va a contratar y, por tanto, así pueda considerarse cumplido el principio de transparencia máxima. Para cumplir esta finalidad, la ley arbitra fundamentalmente dos mecanismos. Uno es el establecimiento de una serie de obligaciones para las entidades, obligaciones de suministro de información, que hay que decir que son bastante similares, aunque incrementadas en cuanto al número de documentos a entregar, a las que ya existían en las órdenes de transparencia del año 94 y la última 2011. Si acaso la novedad mayor es el poner el acento en que la intervención de la entidad, del banco, no puede limitarse a una entrega de documentación, sino que tiene que venir acompañada la entrega del suministro de explicaciones, que sean cuantas explicaciones sean necesarias para que el prestatario conozca esa carga jurídica. El segundo elemento para conseguir esa deseada transparencia es el establecimiento de un derecho y a la vez un deber del prestatario, fiador o garante,
de comparecer ante el notario, como tarde el día anterior al otorgamiento de la escritura, para otorgar un acta que tiene por objeto fundamental garantizar el cumplimiento del principio de transparencia material. El régimen legal se puede resumir muy brevemente. Una vez que el prestatario ha recibido la documentación del banco, éste la remite por medios telemáticos al notario elegido por aquel. A partir de ese momento, el prestatario tiene un mínimo de 10 días para comparecer ante ese notario y otorgar el acta. Sin acta previa no puede haber escritura. En la escritura de préstamo tiene que incluirse una reseña del acta, que, como se ha dicho, también es gratuita. En el acta, el notario realiza una doble actuación. Por un lado, una actuación de verificación de la documentación, es decir, comprobar que la documentación que entregada por el banco era efectivamente la exigida por la ley y que está completa. Y en segundo lugar, hace una actuación de asesoramiento e información. Por un lado, le exhibe la documentación al prestatario, que tiene que confirmar que esa es la que efectivamente recibió del banco, y por otro lado, pues tiene que informar de manera individualizada, dice la ley, sin que quepan solo explicaciones genéricas, pues del clausulado, fundamentalmente de la oferta vinculante, que ahora tiene el nombre, este acrónimo, el FEIN, ¿no? Y de la ficha de advertencias FIAE. Bueno, evidentemente el notario puede en esa comparecencia extender su asesoramiento a otros aspectos que pueda considerar de interés. Por ejemplo, puede explicar el sentido de la solidaridad cuando son varios los prestatarios o los fiadores, el efecto que tiene la distribución de responsabilidad hipotecaria entre las fincas, cuestiones que normalmente, por cierto, no están en la oferta vinculante ni normalmente en la explicación que haya hecho la entidad. En todo caso, además, el prestatario puede realizar cuantas consultas o preguntas desee, y el notario pues tiene que responderlas y dejar constancia de la respuesta en el acta. Finalmente, termina esa comparecencia con un test, que no es un examen realmente, es un medio más para que se cumpla el principio de transparencia, es decir, para completar digamos, este camino de explicación que ha iniciado el banco y termina el notario para el prestatario. Si después de realizar toda esta comparecencia el prestatario, estoy hablando siempre de prestatario, aunque sería prestatario fiador y o garante, pero bueno, por resumir, pues tiene que declarar si finalmente ha recibido en plazo la documentación y ha comprendido el contenido de la documentación, y en caso de que así lo declare, el acta pues termina en sentido positivo y ya queda abierta la posibilidad de la formalización de la escritura. Bien, esto es un resumen brevísimo de lo dispuesto en los artículos 14 y sobre todo el artículo 15 de la ley. Me interesa ahora, en un segundo bloque de mi intervención, hablar muy brevemente de cómo verdaderamente se ha implementado en la práctica la ley. Hay que decir que la ley ha supuesto una novedad importante en el modo de contratar y ha alterado pues, la forma de actuación de los bancos, de los propios consumidores, que tienen que venir 2 veces a la notaría, y evidentemente de los notarios. Y bueno, lógicamente, eso no tengo que destacar el esfuerzo que para los notarios ha supuesto implementar esta ley. Y en ese esfuerzo lo que hemos tratado es, yo creo, de combinar lo que siempre combinamos en nuestra actuación. Por un lado, nosotros tenemos que dotar de seguridad jurídica al contrato, y así lo hacemos, pero también debemos ser ágiles. Es decir, no podemos paralizar el tráfico, y tenemos que, hay alguien que me ha dicho que tenemos que controlar casi sin que se note, y desde luego sin que sea un estorbo, ¿no? Hay que decir que para evitar esta paralización, para ser ágil, no ha servido de mucha ayuda la técnica de la ley. La ley técnicamente es mejorable, lógico, como consecuencia de los problemas en la tramitación parlamentaria, porque no hay que olvidar que es una ley que nace de un gobierno y la aprueba otro, lo cual no deja de ser algo bastante curioso. Y bueno, pues esto ha obligado probablemente a un esfuerzo mayor, porque ha sido necesario, como un primer paso, aclarar todas las dudas prácticas que planteaba la ley. Desde el punto de vista corporativo, yo soy el secretario del Consejo, pues algo tengo que decir, además de los muchos seminarios y actos que me consta que se han ido realizando en los distintos colegios notariales, pues el Consejo General de Notariado planteó varias resoluciones en consulta a la Dirección General, que fueron respondidas a través de distintas instrucciones y resoluciones. Tal vez la última, porque es la que hace un poco de cierre, es la instrucción de 20 de diciembre de 2019, que ha respondido a gran parte de las dudas que se habían ido planteando.
Además, desde el Consejo se abrió un buzón de dudas para todos los notarios de España, y quiero decirlo porque es muestra del interés y de la seriedad con que el notariado ha tomado la aplicación de esta ley, el número de consultas y preguntas que se recibieron, que fueron más de 400, y fueron respondidas en distintas tandas que iban siendo colgadas en la intranet, ¿no? Y bueno, lógicamente el Consejo tuvo que dictar una circular de obligado cumplimiento, que entre otras cosas aprobaba el test uniforme para todos los notarios, y bueno, ha dictado además alguna nota informativa. Además de este esfuerzo que podemos calificar de jurídico, pues ha habido un esfuerzo tecnológico importante. Claro, la ley dice que la documentación precontractual hay que remitirla por medios telemáticos. Y a este efecto, pues dentro de lo que es la sede electrónica notarial, se instauró una aplicación precisamente para la recepción de esos documentos, una aplicación que tuvo que conectarse con todas las entidades de crédito que trabajan en España, lo cual no es poco, ¿eh? Yo no tengo el número, pero sé que eran muchísimas. Y claro, hacerlo compatible, los sistemas tecnológicos no siempre es sencillo. Y bueno, a través de esa plataforma pues, se han ido recibiendo la documentación precontractual y el notario ha podido en realidad cumplir su función pública, que conlleva no solo la recepción, sino la comunicación con el banco para que pueda el banco saber si la documentación remitida es correcta o no, y en su caso, en caso que sea correcta, si se ha otorgado el acta o no, y si el acta que se ha otorgado es positiva o negativa a los efectos de que quede abierto el otorgamiento de la escritura. El esfuerzo corporativo pues, ha tenido su lógica correlación con un esfuerzo individual en todas las notarías. Primero ha habido que adaptar un poco el proceso en la notaría. No es que el acta sea algo distinto de lo que hacíamos, porque el notario lo que hace es controlar, asesorar e informar, y realmente el acta hace lo mismo, ¿no? Pero bueno, ha habido, evidentemente, desde el punto de vista procedimental es algo distinto. Se recibe una documentación por medios telemáticos, hay unos plazos, en fin, cuestiones sobre las cuales no siempre estamos muy acostumbrados en las notarías. Y, lógicamente, el notario ha tenido que hacer un esfuerzo para tratar de trasladar la información en el momento del otorgamiento del acta. Y así, aquí sí que querría hacer una breve referencia, siquiera sea personal, porque yo puedo hablar de las actas que he hecho yo y cómo las he hecho, aunque estoy convencido que la mayoría de mis compañeros las han hecho de manera similar o mejor. Porque evidentemente una de las críticas que se han hecho al acta es si esto va a ser una actuación meramente formal, estandarizada del notario, y por tanto un trámite que no añade nada en materia de transparencia. Y esto, bueno, pues lógicamente depende de cómo está redactada la ley, pero también depende de cómo se están otorgando las actas. Es decir, cómo se están otorgando las actas puede considerarse la comparecencia provechosa para el prestatario. Bueno, pues yo creo que transcurrido un año casi desde la entrada en vigor de la ley, estamos en disposición de decir cómo se están haciendo las actas. Se ha dicho que las actas bueno, pues están llevando un término medio como de media hora más o menos, no menos de 20-30 minutos desde luego. Creo, y ya anticipo mi opinión, que realmente el trato personal del cual ha dicho mucho José Ángel, y no me voy a extender más, pues manifiesta que no puede compararse el acta con cómo se cumplía cómo se comprobaba el cumplimiento del principio de transparencia en la legislación anterior. No tiene parangón la actuación que realizaba el notario con la anterior, que realizaba de comprobación de la documentación precontractual, la antigua CIPER, y desde luego no tiene parangón con la expresión manuscrita de la Ley 1/2013, que ese sí era un requisito formal, casi un formulario, que no tenía ninguna consecuencia de fondo. Si tengo que hablar de mi experiencia personal, pues puedo decir que he hecho aproximadamente 80 actas. He pretendido huir de actuaciones estandarizadas. Puedo decir que casi todas las actas han sido distintas. Es verdad, y no voy a mentir, que hay algún acta que es menos interesante, pues que casi siempre tiene relación con un ámbito de aplicación a mi juicio mal definido. Es decir, que ha habido casos en que el acta verdaderamente la entiendes con un profesional del sector que realmente no necesita tanto asesoramiento. Pero quitando estos casos, pues de abogados que representan a inversores extranjeros, que probablemente pues ya han hecho tantas actas que no les añade mucho hacer una nueva, pero fuera de estos casos muy excepcionales, la verdad es que el acta siempre añade algo. Hay veces que lo añade todo. En mi caso en concreto, es decir que una vez el acta provocó la revocación de la decisión de contratar el préstamo en el prestatero, que podríamos decir que es la utilidad máxima.
En otras ocasiones ha supuesto la labor de comprobación, la devolución de la documentación o de parte de los documentos al banco para que los rectifique. Yo, en mi caso, pues, he tenido como 5 o 6 casos así. Y luego, en los casos en que la documentación estaba bien, y tampoco es que, digamos, el banco no le hubiese informado, le había informado bien, pero siempre el acta ha servido para introducir alguna matización, alguna nueva información que podía haber pasado desapercibida, pues de alguna comisión o de la misma concepto de la solidaridad, como decía, que es algo no siempre bien entendido, o el sentido de la fianza, que la fianza pasa a los herederos, algo que tampoco también suele pasar inadvertido. Y además, y termino con esto de la experiencia personal para luego hablar de las conclusiones y tratar de no pasarme el tiempo, hay que decir que el acta ha servido para una cosa muy importante, y es que el notario conoce el contrato con antelación. No solo lógicamente lo va a conocer el prestatario por la información que le ha dado la entidad y el banco, pero el notario también. Y esto sirve para una cosa que no es estrictamente tal vez control de abusividad, porque realmente el control de abusividad ha quedado muy reducido porque las cláusulas más discutidas ya están reguladas por régimen imperativo, pero sí permite al notario advertir al otorgante de algunos aspectos que pueden estar más en el límite. Por ejemplo, se ha dudado, aunque yo creo que no es un problema de abusividad, sobre la posibilidad de establecer un importe mínimo de reembolso anticipado. Por ejemplo, el establecimiento de penalizaciones distintas del interés de demora por impago. Hay algunas entidades que establecen como penalización pues, que en ese caso el interés remuneratorio ya no puede gozar de la bonificación y se incrementa el importe bonificado. Y son cuestiones sobre las cuales yo creo que el notario ni el registrador puede plantear ahora mismo la abusividad porque no hay una doctrina jurisprudencial clara, pero sí el notario puede y debe advertir al prestatario de esta circunstancia y oiga, mire, aquí hay una cosa que igual no ha caído usted, pero que es especialmente problemática, ¿no? Con lo cual considero que además, porque también lo entiendo así, se ha abierto un canal de colaboración con los bancos, con las asesorías jurídicas de los bancos, que hay que decir que los bancos tienen la asesoría jurídica y tienen la unidad de negocio. La unidad de negocio, pues bueno, actúa como actúa, pero la asesoría jurídica y casi siempre tiene un mismo lenguaje que el notario. Cuando el notario puede con unos días de antelación comentar con la asesoría jurídica algún aspecto de la minuta del contrato que tiene un poco de discusión, te sorprende ver la de veces que han rectificado la minuta, porque son cosas que tampoco eran una cuestión esencial en el tema del negocio, ¿no? Bien. Hecha esta breve repaso de mi experiencia personal, tengo que terminar con unas conclusiones que quieren referirse a el juicio general que merece la ley. Claro, con el tiempo que tengo tampoco voy a hacer un juicio muy exhaustivo, pero sí quiero decir que en cuanto al régimen de transparencia, la ley presenta aciertos y errores, ¿no? Empezando por los errores, a mi juicio es un error la acumulación de documentación. Pues no es verdad que cuanto más documentos mejor, cuanto más documentos peor. ¿Por qué? Pues porque el prestatario se ve ahogado en una maraña de datos cuando realmente casi todo está en la oferta vinculante en la FEI y bastaba con que se entregase ese documento prácticamente. Merece un juicio positivo, sí, el énfasis que pone la ley en la idea de explicación, es decir, que el banco no sea esto una cosa formal de entrega, no, hay que explicar. Pero por encima de todo, y claro, no puedo ser imparcial, me parece un acierto colocar en la fase precontractual a un tercero imparcial, que es el notario, que tiene dos funciones: controlar que la entidad ha cumplido sus obligaciones y, por otro lado, complementar la información, no sustituirla, pero complementarla, la información suministrada por el banco, para dar él también una información que puede ser algo distinta. Y aquí hay que decir una cosa que he leído a veces en esto de psicología, y esto y que es cierto, claro, evidentemente hay que partir de una realidad. El prestatario tiene un sesgo cuando va a contratar, que es un sesgo, por un lado, derivado de su déficit de conocimientos, que esto parece que es lo que tiene que suplir la información suministrada por el banco y por el notario, pero también tiene un sesgo de exceso de confianza que nos pasa a todos. Todos tenemos una confianza que el futuro va a ser mejor, sobre todo los que van a contratar un prestado, porque si no, no lo contratarían, ¿no? Y todos tendemos a sobreponderar los costes inmediatos y, en cambio, a minusvalorar los costes futuros e hipotéticos, que son normalmente los que van derivados del incumplimiento, que es algo como que vemos muy lejano y muy imposible. Y hay que decir que, oye, el banco es muy posible que pueda suministrar una información para suplir el déficit de conocimientos, pero es bastante dudoso que pueda suministrar una información para contrarrestar ese sesgo cognitivo que tiene el prestatario. Yo creo que para contrarrestar ese sesgo cognitivo está el notario. El notario tiene que advertir de las cosas que verdaderamente
bueno, pues no ha caído el prestatario porque no quiere caer, porque cuando pides un préstamo no estás pensando en que no vas a poderlo pagar. Entonces hay que poner el acento y después de un año no es difícil saber en qué hay que poner el acento. A pesar de que la ley nos obliga a repetir machaconamente toda la información del banco, bueno, pues la repetimos. Pero después de repetir esa información vamos a centrarnos en darle una información sobre lo que necesita. ¿Y qué necesita? Pues insistirle mucho en las consecuencias del incumplimiento, que el incumplimiento es posible, insistirle mucho en la variabilidad del tipo de interés, que es posible que los tipos de interés variable un día suban, probablemente subirán, y insistirle mucho en los productos combinados y vinculados. Como decía el profesor Espejo, verdaderamente la transparencia no podemos dar transparencia a esos contratos porque entre otras cosas los contratos no se formalizan ante notario. Pero bueno, sí podemos advertir de la importancia que tienen esos productos combinados o vinculados con respecto al préstamo. Y si tengo 3 minutillos, no puedo terminar sin hacer una crítica en la cuestión que a mi juicio es más errónea de la ley. Y el mayor error de la ley a mi juicio está en la delimitación del ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación de la ley tiene 2 problemas. Primero, que es confuso, contradictorio, es muy difícil. He leído que a veces hay que sacar una hoja Excel para saber qué casos están dentro de la ley y cuáles fuera. Y claro, esto no parece que es muy bueno para la seguridad jurídica. Realmente el apartado B del artículo 2, estos préstamos cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad, pues es una cuestión verdaderamente muy difícil de delimitar. Está muy mal delimitar el concepto de prestamista profesional, porque luego dice que es el que tiene una finalidad inversora. Esto significa que incluye ya cualquier préstamo hipotecario entre familiares, y un familiar cómo va a cumplir esa obligación de información, cómo va a remitir la documentación por vía telemática, si solo que se va a tener que conectar con la plataforma de la sede electrónica notarial para dar un préstamo a su sobrino, a su hijo, a su primo. Verdaderamente plantea muchos problemas. Algunos han sido resueltos por la instrucción de la Dirección General, claro, que da la resolución final, que es la resolución judicial, y dentro de esas soluciones que da la instrucción, pues a veces son acertadas y otras no tanto. Por ejemplo, la sumisión de los préstamos sujetos a derecho extranjero al régimen legal español porque la hipoteca recae sobre un bien inmueble. A mi juicio es confundir lo que es accesorio, que es la hipoteca, con lo principal, que es el negocio de préstamos. Pero bueno, no voy a entrar mucho en la crítica. La segunda crítica al ámbito de aplicación, y con esto termino, es su excesiva amplitud. Claro, con la tramitación de la ley hubo una race to the top, ¿no? Es decir, aquí el que había que pedir más para proteger al consumidor, y muchas veces más no es más protección, es menos. Ya lo he dicho en la pluralidad de la documentación y también en el ámbito de aplicación. Extender un procedimiento que está muy bien, ya lo he dicho, pero que no deja de ser un procedimiento muy costoso para el banco, para el deudor que tiene que venir 2 veces a la notaría, para los propios notarios, verdaderamente a supuestos en donde no es necesaria tanta información, parece excesivo. Y ya tenemos un ejemplo, las moratorias hipotecarias. Es decir, claro, para generar una carencia de 12 meses, o de 6, o de 9, con intereses o sin intereses, da igual que sea moratoria legal o la llamada moratoria sectorial, pretender que haya que instaurar este procedimiento en donde el banco tiene que generar una documentación precontractual, entregarla, remitirla al notario, el notario tiene que venir el señor una vez, luego tiene que venir una segunda vez, todo para generar una carencia de 6 meses, es poco realista, y además es excesivo. Es decir, para entender lo que es el efecto de una moratoria de 6 meses, no es necesario ir 2 veces al notario y que te hayan entregado 7 documentos, ¿no? Y claro, pues cuando las cosas caen por su propio peso, si no, en cuanto ha habido una norma que regula las moratorias legales y sectoriales, ha excluido la aplicación de la ley, porque no tenía sentido su aplicación. Entonces, claro, esto genera un efecto nocivo, y ya lo he advertido, porque cuando hacemos un acta con un fiador que es persona física para el préstamo que dan a su sociedad, que es una sociedad que se dedica a la promoción inmobiliaria, pues es un acta que queda desnaturalizada. ¿Qué voy a explicar a un fiador que es el socio único de la sociedad promotora que está comprando el solar para construir un edificio que va a vender? Bueno, pues esto genera, digamos, consecuencias perniciosas, porque ese acta evidentemente no puede ser un acta en donde el notario se deje la piel, porque no tiene sentido, y genera un efecto negativo, porque tenemos que hacer todas las actas dejándonos la piel, y nos las estamos dejando, pero claro,
las que tenga sentido, no que venga gente sin sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es tal vez el aspecto en donde la ley debería un poco rectificar, cosa que no lo veo sencillo, pero si no, las interpretaciones jurisprudenciales que no siempre han ido en ese mismo sentido, porque la Dirección General, por ejemplo, en sede de innovaciones, interpretó que todas las innovaciones quedaban sujetas al ámbito de aplicación de la ley, pues podría digamos, por vía jurisprudencial un poco limitarse el ámbito de aplicación para reconducirlo a donde verdaderamente es útil la ley. Con esto termino, espero no haberme pasado demasiado tiempo. Muchas gracias. Muy bien, Juan, gracias por tu intervención. Y tenemos sobre el panel varias intervenciones de los oyentes, no sé si se llama así, pero bueno, son oyentes, que voy a trasladar a los que han intervenido y que bueno, podemos tratar entre todos. Por ejemplo, nos preguntan, y es una preocupación que en las preguntas se transpone, ¿cuál va a ser el efecto? ¿Qué efecto, ya que la ley no lo establece, puede tener el acta de transparencia en un procedimiento judicial? ¿Se le va a considerar, estamos pensando que los jueces van a olvidarse de lo que el acta es, o va a tener una influencia positiva en la consideración del juez de que se ha cumplido el principio de transparencia? Por ejemplo, Juan, tú que estás ahí y que acabas de intervenir. Hombre, vamos a ver, sobre esto ha habido, claro, depende primero finalmente lo que digan los jueces. Evidentemente el pensar que todo este procedimiento, que es bastante proceloso, no tiene ningún efecto de garantía del cumplimiento del principio de transparencia material, creo que esto solo puede deberse o a la ignorancia o a la mala fe. Es decir, el que niega que, digamos, un procedimiento por virtud del cual el notario controla un poco a la entidad, y esto está produciendo ya que las entidades cumplan, no digo que antes no cumpliesen, pero digamos, desde luego cumplen ahora porque están sometidos a un examen posterior. Y por otro lado, que un señor comparezca ante un notario durante un periodo de tiempo, media hora, a solas con el notario y le informe del préstamo hipotecario, considerar que eso no va a tener ningún efecto positivo, yo creo que es engañarse. Evidentemente, el acta no puede ser una prueba absoluta del cumplimiento del principio de transparencia material, porque puede ocurrir que en un caso muy excepcional ni siquiera el acta haya servido, pero en la normalidad, en el consumidor medio, yo creo que entender que un consumidor con una diligencia media tiene ya unos instrumentos a su disposición suficientes a través de las preguntas que puede formular a la entidad, a las preguntas que puede formular al notario, para llegar a un conocimiento cabal de la carga jurídica y económica que supone contratar el préstamo. Y además el acta tiene una ventaja, que no solo de fondo suministra la transparencia, sino que de forma acredita. Es decir, que en un documento público quedan acreditados unos hechos de los que es fácil deducir el cumplimiento del principio de transparencia material en el normal, en la situación normal. Puede haber siempre un caso excepcional en donde no, pero normalmente yo creo que de esos hechos es fácil deducir que se cumplió el principio de transparencia material. Juan, José Ángel, hay una pregunta por aquí, también no directamente relacionada con la ley, pero sí relacionada con nuestra función, y es ¿qué debemos hacer o cuál es la situación y la posición cuando alguna de las cláusulas del contrato propuesto por la entidad acreedora puede verse que es contraria a las disposiciones jurisprudenciales del Supremo sobre cláusulas abusivas? El notario debe ejercer el control y, por tanto, denegar la autorización del contrato, tratar de evitar la cláusula. Es una cuestión de libre apreciación posteriormente por los tribunales, hay que hacer alguna advertencia. ¿Cuál sería el camino a seguir en este caso? Bien, esto es ya de cara al contrato y a veces, como decía Juan, se puede anticipar el problema con ocasión del acta de información precontractual, ya que conocemos o se nos da a conocer el contrato. Pero de cara al contrato siempre el notario ha tenido un control, pero es un control limitado respecto de las condiciones generales. Cuando hay una nulidad patente, es decir, por ejemplo, una comisión que está limitada legalmente y que se sobrepasa, en ese momento el notario tiene que decir la comisión no puede exceder de este porcentaje y por tanto debe rectificarse. Esto se ha venido haciendo habitualmente.
Hay otros casos en los cuales el notario también debe delegar o pedir que se suprima o se excluya la cláusula. En aquellos supuestos en los que han sido declarados nulas estas cláusulas, bien por sentencia inscrita en el registro de condiciones generales, que puede consultarse pero que no es fácil, o en aquellos casos en los que haya una sentencia con valor jurisprudencial. En ese momento, si efectivamente se ha producido una de estas dos circunstancias, el notario también debe denegar la autorización. Y existen casos en los cuales, como dice el secretario, como ha expuesto con claridad Juan, que pueden ser susceptibles de duda. Ahí el notario no tenemos competencia para declarar la abusividad, porque es un tema que corresponde a los jueces, requiere un juicio contradictorio, hay un enjuiciamiento, una consideración sobre lo que es la buena fe o el exceso que se haya podido producir, que no es fácil de resolver. Por ejemplo, el mismo caso de las cláusulas suelo, pues evidentemente no eran abusivas por sí mismas, es decir, se consideraron que podían ser nulas por falta de transparencia material. Pero si consultabas el tema, pues hombre, en principio la transparencia formal generalmente se cumplía y por otro lado, pues si te ibas a la doctrina, pues podría uno citar autores muy relevantes que ponían claramente de manifiesto que eran perfectamente válidas. Hay situaciones de duda y el notario no las puede aclarar porque nosotros no tenemos funciones judiciales. Sí podemos en algún momento hacer notar o advertir a una persona, tenga usted en cuenta esto, pero bueno, es lo máximo a lo que podemos llegar. Muy bien, José Ángel. El profesor Espejo tiene una pregunta especialmente dirigida para él. En prejuicio de que pueda alumbrar alguna de las opiniones que se han vertido aquí en las preguntas anteriores, hay un oyente que se pregunta si la redacción de la ley e incluso las intervenciones judiciales con relación a las hipotecas pueden hacer decaer la ejecución hipotecaria y derivar la satisfacción del acreedor hacia otros procedimientos, si bien más largos, diferentes, por el hecho de los inconvenientes que puede llevar la ejecución hipotecaria. Pues sí, es una pregunta interesante. Como algunas de las que se han hecho también exigen ciertos dotes de profetismo, yo creo que esta pregunta, para ser respondida, pues obligaría a saber si la referencia al contrato de seguro, que aparece como especialmente autorizado en contratos vinculados, está motivado por un cambio de tendencia en las entidades financieras que prefieran, a la vista de las dificultades de la ejecución hipotecaria, pero incluso otros mecanismos de ejecución, asegurarse el cobro de otra manera. Yo en ese caso efectivamente pienso que la hipoteca estaría en trances quizá de morir, no por muerte del procedimiento de ejecución hipotecario. Por tanto, habría que preguntarle quizá a las entidades financieras fundamentalmente. ¿Están creándose una salida con esa referencia al contrato de seguro? ¿Piensan que puede llegar el momento que les compense acudir a la aseguradora y punto? No sé, por ahí iría mi respuesta. Yo realmente pienso que otros mecanismos de ejecución al margen de la ejecución especial hipotecaria resultan poco interesantes. En todo caso, otra cuestión que yo le solicitaba al amparo de su intervención. La falta de sanción real en el control de la solvencia del acreedor puede, a pesar de que la ley no lo diga, tener un efecto judicial mayor que el que la ley le da, más allá del meramente administrativo. ¿Podría un juez con las leyes en la mano en este momento sancionar por una falta de cumplimiento de la obligación de valorar la solvencia adecuadamente del deudor? Vamos a ver, indudablemente se trata de una obligación legal y se ha sugerido que se pueda estar ante una forma de responsabilidad civil.
Ahora, la dificultad, entiendo, es acreditar el daño en ese supuesto. Bueno, también la relación causal de la mala valoración de la solvencia con los daños, es decir, plantea tales dificultades que yo creo que verdaderamente al prestatario no le compensa combatir por esa vía. Sería mucho más sencillo soluciones comparadas que incidieran en sanciones en el ámbito de los intereses, no exigibilidad de intereses, sean remuneratorios, sean moratorios, sea de ambos, etcétera. Porque la exigibilidad judicial puede ser tan compleja que realmente a un deudor que no está abonando o que no puede abonar, yo no lo veo con especiales cualificaciones y ganas para meterse en semejante berenjenal, pero habrá que esperar, efectivamente. Quizá se abra alguna vía. Lo dudo, ¿eh? Muchas gracias, profesor Espejo. Bueno, de lo que llevamos visto en este momento, pues hay que poner de manifiesto la importancia que se le ha dado en esta intervención de los ponentes al acta notarial que trata de cumplir con el principio de la transparencia. Como bien ha dicho el profesor Espejo, es uno de los mantras de la ley. En efecto, la puesta en común que tiene el notario con las personas, con los usuarios del servicio público notarial, implica que hay un acercamiento a los ciudadanos que, perdido el inicial temor de preguntar, si es que ese temor existe, llegan a alcanzar una especie de complicidad, como decía antes, con el notario y a él le confían el desenvolvimiento de su operatoria financiera para la adquisición de su vivienda, tanto en cuanto al préstamo como en cuanto a la compraventa. Descubren nuevos aspectos de su contrato que no se habían planteado, descubren diferentes enfoques o visiones prácticas de las informaciones que no contemplaban, pero que al notario le constan por su experiencia y conocimiento, y de ahí se desprende que el acta de transparencia se convierte en algo que va más allá de la previsión legal, una actuación de importancia para los ciudadanos en tanto les pone en contacto con un profesional con el que tratar los temas relacionados con la propiedad y su familia, y de trascendencia también para los propios notarios, que además ven reforzada su consideración legal, tienen la posibilidad de reafirmar el sentido de su función social y su posición de servicio a los intereses de la sociedad en la que se desenvuelven. Han quedado aclaradas algunas dudas y cuestiones de la aplicación de la ley, a la par que han surgido nuevos interrogantes que nos deben hacer reflexionar sobre la aplicación de esta importantísima norma que tiene que servir para construir un mercado hipotecario basado en la defensa de los ciudadanos como tales y como consumidores, y en la defensa también, por qué no decirlo, de los restantes intervinientes en el círculo de préstamos sobre inmuebles, buscando soluciones que aporten seguridad jurídica y económica tan necesarias en el desarrollo de la sociedad del bienestar a la que aspiramos. Deseo de las personas que nos han acompañado esta tarde que hayan obtenido conclusiones aprovechables de lo tratado y que con ello tengan un conocimiento profesional o general del trascendental espacio social de la vivienda y su financiación. No queda más que emplazarles a todos a las nuevas convocatorias que, sobre temas de tanta actualidad como el que hoy nos ha ocupado, promoverá la Fundación Notariado en las sucesivas semanas. Hasta entonces, reciban todos mi agradecimiento, el de los ponentes y el de la Fundación Notariado, por la atención prestada. Muchas gracias a todos y despedimos aquí la intervención de los ponentes y la mía propia. Gracias y buenas tardes, señores. Gracias. Muchas Gracias. Muchas gracias. Gracias. Despedimos y vamos finalizando. Un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo a todos. Un abrazo virtual. Adiós, señores. Muy bien.